Adelante, Pastor David. Muy bien, muy bien. Buenos días por acá, por la mañana. Saludo placentero. Espero que me escuchen bien, ¿verdad? Sí, señor. Eso. Bueno, les saludo acá a -2 grados, acá en esta zona central de Chile. Aquí estoy forrado hasta el cuello, cubierto hasta el cuello por el frío. Mi esposita me está escuchando allí, pero está hoy lamentablemente no va a poder acompañarme aquí al ladito mío. Está bastante congestionada. Agradezco allí las oraciones. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial que tiene que ver con parte de lo que quisimos conversar ayer. Si ustedes se acuerdan, ayer hablamos acerca de que fuimos creados o diseñados por un Dios que nos ama, ¿no? Un Dios que se inventó el amor. Él es la fuente del amor. Y tal como decía esta canción, ahora este Padre, este Dios amoroso, nos ha puesto cualidades para expresar el amor. ¿Se acuerdan? Ayer mencionábamos palabras de amor, ¿verdad? Expresiones. Hay gente que entiende el lenguaje a través de las expresiones. Hay personas que necesitan eh, tiempo de calidad. Hay personas que necesitan un detalle, un regalo para sentirse amados. Hay personas que necesitan calidad de servicio, ¿no? Es decir, acciones de amor, ¿verdad? Y esas acciones de amor pueden ser que alguien le dedique tiempo, le dedique un recurso o le dedique un acto a otro familiar. Y finalmente hablamos acerca del toque físico, pero un toque de respeto, como muy bien alguien en el chat escribió ayer. El toque debe ser de respeto, no de amor. Hoy quiero compartir con ustedes una temática que la he titulado Familia feliz en tiempos de crisis. Familia feliz en tiempo de crisis. Así que el hermano o la hermana que esté de anfitrión, permítame por favor a este siervo ser coanfitrión Familia para, feliz. para poder... Yes, muy bien, ahora sí, vamos para adelante. De esta manera vamos a compartir ahora sí. Eso, mis hermanos. ¿Cómo poder entender los tiempos en los que vivimos? Ustedes saben perfectamente que hay dos temas que nos destacamos como adventistas del séptimo día. Usted puede decir, bueno, el sábado, pastor, los mandamientos, la dieta alimentaria que tiene la iglesia. No. La dieta alimentaria la tienen otras comunidades orientales que no son ni siquiera religiosamente cristianas. El sábado no es exclusivo de nosotros, el judaísmo lo practica y hay algunos movimientos como israelitas del Nuevo Pacto que también lo practican, entonces no es exclusivo de nosotros. Y los mandamientos también los guardan, en cierto sentido, otras comunidades. Pero el tema del gran conflicto explicado, la lucha entre el bien y el mal en el marco del gran conflicto y la verdad acerca del santuario, son dos verdades distintivas que tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿correcto? El gran conflicto entre el bien y el mal y la doctrina de Jesús como el sumo sacerdote que intercede en el santuario celestial. Esas dos verdades distinguen a los adventistas del séptimo día. Hoy voy a compartir temas que tienen que ver con lo primero, el gran conflicto. Y en medio de este gran conflicto, en donde el diablo le quiere arrebatar a Jesús su trono, donde quiere quitarle eh, ese privilegio de estar en el corazón de las personas, es parte de esta esencia. Y las familias son ese lugar. La Biblia dice en el Salmo 127, si Jehová, ¿se acuerdan? Ustedes lo han repetido, lo han escuchado, lo han predicado, lo han vivido, lo han meditado, han orado por este versículo, ¿verdad? Si el Señor no está en medio de nuestras casas, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba o las flechas, ¿no? Las flechas allí, la aljaba era el lugar donde se guardaban las flechas, las saetas. Bienaventurado el hombre, la persona que está custodiando su hogar, porque no será avergonzado cuando hablaren los enemigos en la puerta. Esta expresión se refiere a criticar, a fisgonear donde nadie le está pidiendo a una persona, ¿no?
Y acá dice que es bienaventurado cuando el enemigo no tiene nada de qué hablar de nuestras familias. Y caramba, hermanos, que sería lindo que se hablaran cosas hermosas de nuestra familia. Ayer hice yo una pregunta, ¿no? Y esa pregunta era, ¿qué te gustaría que, cómo te gustaría que las personas hablaran de tu familia? La familia Borges, aquí dice, ¿no? Entonces, o la familia, en el caso mío, Soto o Muñoz, o ayer mencioné la familia Pacheco, etcétera. Entonces, yo pregunto, ¿qué les gustaría? Bueno, el enemigo dice, está haciendo lo posible para que genere una vergüenza. Sin embargo, nosotros, al igual que mencionábamos ayer, fuimos creados para ser personas victoriosas, para que pudiéramos disfrutar la felicidad. Pero esa felicidad, tristemente, como muy bien ustedes lo tienen en el canto lema, en el canto del coro tema de esta semana, muestran videos de Adán y Eva, ¿verdad? Fuimos creados, nuestros primeros padres, con la posibilidad de estar en armonía con la voluntad de Dios. Fuimos diseñados para disfrutar de esta armonía. Y la naturaleza de Adán y Eva estaban en armonía. Y cuando hablamos de armonía, yo voy a colocar un ejemplo de una guitarra. No sé si aquí habrá alguien que le gusta tocar la guitarra. Todos conocen una guitarra, pero no sé si alguien la sabe tocar. Bueno, alguien dijo, pastor, yo la estoy tocando ahora. No, no, no. Yo no me refiero a que solamente lo toque en las manos, sino que sepa sacarle una música a una guitarra. Bueno, cuando fuimos creados para que siempre hubiese armonía. Y la mente de Adán y Eva tenían la capacidad de comprender las verdades divinas. Era una experiencia muy perfecta la que vivieron nuestros primeros padres. Era una guitarra perfecta. Cuando nuestros padres fueron diseñados para que esas 6 cuerdas estuviesen bien afinadas. Y yo creo que ustedes conocen esta historia, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando Adán fue creado por la mano de nuestro Señor? La Escritura menciona que fue glorioso, ¿no? Fue maravilloso. El Señor sopló el aliento de vida y dice que Adán abrió los ojos y lo primero que vio fue a su creador, que se había agachado, se había remangado la camisa y había tenido el privilegio de ser restaurado, de venir a la vida y, y con una probabilidad increíble de éxito. Era una guitarra perfecta, ¿no? Una armonía perfecta. Las teclas, la forma como Dios creó a nuestros padres fue maravilloso. Y así Dios diseñó el plan de las familias. La Biblia dice en Génesis 1:31 que todo lo que Dios había hecho era bueno y bueno. Cuando habla de la creación del hombre, cuando habla de la creación de la hierba, de los cielos, de los animales, dice que era bueno. Pero cuando fue creado el ser humano, fue creado como bueno, en gran manera. Qué maravilla, ¿no? Hay una particularidad muy buena. Tristemente el pecado tomó esta armonía y la quebró, destruyó. Con la entrada del pecado se quebró la armonía que existía. Y tristemente nosotros pagamos ese precio. Cuando nuestros padres salieron del Edén, Dios también salió de su corazón. Fue una tragedia. Y como resultado, las generaciones, las familias se fueron dividiendo, se crearon las culturas, se creó la separación racial, se crearon los problemas sociales, las injusticias, el pecado desarmonizó y hoy día cuando se quieren tocar esa guitarra no suena bien porque no están afinadas las cuerdas. Como dice acá, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Y eso fue lo que tristemente pasó. Jesús profetizó que esas cosas iban a suceder. Hoy día, voy a volver aquí a esta imagen, hoy día las familias son verdaderas, a veces, campos de batalla. Hay hijos, hay esposos o familias que prefieren no llegar a la casa. Es un calvario volver a la casa. Prefieren estar en el trabajo.
prefieren estar en el colegio, ¿no? Cuando era presencial, por lo menos aquí en Chile, todavía los colegios en fase de cuarentena no pueden regresar. Y se hace mucha virtualización las clases. Y ahí creció el número de problemas familiares, hasta de violencia intrafamiliar, porque las personas viven mucho tiempo bajo el mismo techo. Y obviamente se entiende que las personas viven en el mismo techo, pero aquí hay un problema, es que no se toleran, porque existe mucha crisis y muchos problemas y la gente está aburrida de estar mucho tiempo en el mismo techo. Y eso suena triste, pero es una realidad que se vive en las sociedades en donde están estas situaciones. Entonces, tenemos muchos desafíos. Uno de ellos es, ¿qué pasa cuando las dos personas trabajan en la casa? ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién cría o educa o estructuramente quién está al frente del timón? Yo no estoy diciendo que esto sea un pecado, que la esposa pueda trabajar. Estoy hablando de que son desafíos que existen y que se tienen que poner de acuerdo. ¿Qué pasa cuando no hay una disciplina clara? Entonces Juanito sabe que el papá no le va a dar permiso y va donde la mamá María. Y la mamá María le dice que sí y el papá dice que no. ¿Qué pasa cuando no se ponen de acuerdo en la disciplina? ¿Qué pasa cuando no se sabe quién es el líder espiritual? Y ojo con lo que voy a decir. Se da por sentado de que el hombre es el sacerdote de la familia. Sin embargo, a la luz de las Sagradas Escrituras, en Primera de Pedro, también se pueden inferir de que existe el ministerio o el sacerdocio de todos los creyentes. Por tanto, cuando en un hogar donde no es el hombre el que tiene las lides y tiene la verdad espiritual, por la razón que sea, digamos porque eh, no es adventista, no es cristiano, el esposo no es cristiano, entonces es la mujer la que tiene que tomar un rol de liderazgo espiritual. O a veces la persona, como muy bien por ahí yo escuché una frase, ¿no? Es medio adventistoide, ¿no? No está firme en la fe. Entonces el hombre no le interesa mucho la espiritualidad de sus hijos. Y la mujer es la que tiene que tomar las riendas. Entonces a veces no hay claridad porque se espera que hubiese más liderazgo, pero no lo hay. Ahí hay un tremendo desafío. Otro desafío es cuando no se sabe cómo tomar las decisiones con los padres, ¿no? Es decir, no hay una voz clara para definir criterios para cuidar el hogar y entonces no se sabe con certeza. Hay que tener mucho cuidado con ello. Y lo último, una otra posible crisis, por lo menos en esta diapositiva, es el tema del desorden en las finanzas. Cómo se llevan las riendas financieras en el hogar, quién paga las cuentas, cuándo se tiene que pagar, quién es responsable 100% el marido, el papá, si la mujer está trabajando, qué debería aportar, en qué se debería invertir, cuáles son los gastos que deberían existir en la casa. Estos son desafíos que existen hoy día en nuestra sociedad y que sin duda vienen a generar alguna complicación y llegan a generar mayor detalle. ¿Qué pasa cuando una persona es espiritual y la otra se opone a la espiritualidad? Yo podría hablar acerca de un yugo desigual, pero ojo con lo que voy a decir. A veces no es que haya un yugo desigual, es que la persona comenzó creyendo, pero tristemente dejó de creer. Nosotros hemos tenido casos de personas que juntos fueron al altar ante Dios y le dijeron, Señor, henos aquí, nosotros vamos a vivir para siempre bajo tu bendición. Pero pasó el tiempo y alguna de las dos personas dejó de creer, se enfrió. Yo no sé si habrá el caso aquí de alguna persona, no es mi intención tampoco saberlo, pero puede suceder. La persona que se comprometió contigo ya no está comprometida, se enfrió, dejó de creer, dejó de desarrollar esa armonía. Y esa persona ahora se opone a la práctica de la fe. Y ahora no, tú dices a los niños,
por favor, estudien el folleto. O si tus hijos están grandes, entonces la otra persona dice, déjalos tranquilos, deja que ellos decidan su fe, deja que ellos hagan lo que quieran. Y eso genera un montón de problemas, ¿no? Entonces, aquí vienen otras cosas que no son fáciles de definir. Por ejemplo, los hijos deciden tomar un camino diferente. Deciden no apoyar la fe de los padres. O los papitos son muy permisivos y los padres permiten que el hijo explore algunas experiencias, tenga experiencias que no son espirituales y que los pueden apartar de la iglesia. Pero nosotros decimos, bueno, ellos son grandes, ellos verán lo que hacen, etc. Y eso también, a veces la falta de autoridad o la falta del desarrollo de la, digamos, de la vida de fe, también nos puede jugar un papel muy complicado. ¿O qué pasa? Que en vez de ir a la iglesia, prefieren otros entretenimientos. No, es que hoy hay un partido, me tengo que quedar. Papi, yo soy grande, yo decido lo que hago con mi vida. ¿Qué sucede cuando uno ve que los hijos tienen estas crisis que no quieren identificarse? Bueno, de ese tema nosotros también vamos a hablar durante el resto de esta semana, ¿verdad? Cuando hay otros, podríamos decirle, y ustedes saben que el enemigo es astuto, genera otro tipo de cosas, de vida, de experiencias, de vida, de entretenimiento que son mucho más agradables. Entre escuchar un canto y escuchar una canción mundana o escuchar un ritmo mundano, a escuchar un himno o una alabanza, los jóvenes se sienten atraídos y estamos perdiendo la juventud. Acá en Chile, de los niños que se bautizan entre los 12 a los 16 años, por lo menos, los estamos perdiendo. Es decir, estamos perdiendo a los jóvenes en la adolescencia. Y entonces, como resultado, las familias adventistas sufren al ver que sus hijitos no están en los caminos. Y obviamente, muchos de estos niños no practican hábitos de comunión, estilo de vida de comunión. Y cuando no tenemos comunión, pues obviamente se nos pone más complicado el sistema espiritual, porque si no practicamos la mayordomía de buscar a Dios en primer lugar, eso enseña la mayordomía cristiana, ¿no? Buscar a Dios en la primera hora de cada mañana. Entonces aquí hay varios desafíos, ¿verdad? Ya lo mencionamos, alguien que se aparta de la fe. Hay un tema interesante acá, ¿no? Yo lo voy a dejar solamente, lo voy a mencionar sin explicar muchos detalles porque hay muchas cosas de estas que las vamos a ir desarrollando en otra ponencia, en otra temática. El concepto de la muerte y la enfermedad de algún miembro. Hay un tema que se llama la resiliencia familiar, que posiblemente sea el sábado en la mañana. Y este mensaje tiene que ver con qué pasa cuando nosotros no estamos preparados para afrontar una crisis tan fuerte como la crisis de la pérdida. Y esas cosas son realidades humanas, tristemente, que en este mundo de pecado tenemos que reconocer. Bueno, la deuda, llegó el coronavirus y con el coronavirus llegó la cesantía, es decir, dejar de trabajar y ahora tenemos por fe que desarrollar una realidad. Tenemos que desarrollar la voluntad abnegada de vivir con un salario más acotado. Y son pruebas de fe. Y usted puede decir, bueno, pastor, estas pruebas de fe nos han unido más al Señor. Pero no siempre fue así. O no siempre termina siendo así. Y esas son cosas que uno debe reconocer que el enemigo puede generar la crisis. ¿Se acuerdan cuando Job en el capítulo 1 y en el capítulo 2, en medio de todos los embates, la esposa de Job le dice, maldice a tu Dios y muérete? ¿Se acuerdan? Uno dice, pero la esposa, ¿cómo es posible que cambie el ánimo? ¿Era una mujer piadosa o nunca fue piadosa? Yo creo que ella era piadosa, pero la crisis de ver perder a sus hijos, vio perder a sus hijos, vio perder comenzó con el ganado, comenzó con el problema de los siervos, vino una situación económica, pero cuando llegó la crisis de que los hijos en el hogar del mayor, un viento dice que del cielo, más encima
el diablo permitió que el informe de estos siervos fuera de que fue del cielo vino. Es como que Dios estaba castigando a Job y a la esposa. Entonces, la historia de Job nos enseña, yo no la tengo aquí colocado como ejemplo, pero el Señor me lo está poniendo ahora en la cabeza, es la historia de una persona, una mujer que cambia porque la crisis le hizo cambiar y le hizo pensar de que ahora Dios era el culpable. ¿Por qué Dios, si me ama tanto, no permitió que mis hijos se salvaran? Obviamente ella en la desesperación hace de esta manera, Job la reprende, ella se somete a que esta amargura se le vaya pasando, luego llegan los amigos, comienzan a bombardear al pobre Job con preguntas, tú eres culpable, dinos la verdad, ¿qué hiciste mal? Y como resultado, Job tiene que defenderse. Yo creo que ese tema lo vamos a desarrollar, repito, en otro tema, pero solamente lo menciono aquí y esto lo voy a hilar con otra idea, con otra temática en otro momento, porque es un tema bastante largo, entonces, por respeto al tiempo. Entonces, noten ustedes, bueno, aquí tiene que ver un tema de la fidelidad. Y cuando yo hablo de la fidelidad, estoy hablando del respeto, del amor que debe haber entre los cónyuges. Este es otro tema que también trae crisis, que también trae dificultades. ¿Qué tan fiel soy con mi cónyuge? El tema de la rivalidad de los hijos o de algún pariente. Y aquí coloco el ejemplo de José y la túnica de los colores, cuando Jacob imprudentemente, como papá, privilegió a José por encima de los otros hermanos. Él lo podía hacer porque él tenía la autoridad, él era el papá, pero uno como papito o como mamá, criando a un hijo por encima del otro, dándole un privilegio a uno por encima de los otros, también puede generar rivalidades innecesarias, ¿no? José fue muy imprudente, Jacob fue imprudente al hacer este gesto de cariño, pero quiso también demostrar que él tenía una digamos, ascendente autoridad sobre sus hermanos que tristemente no lo vieron de la misma manera. Y esto generó más problemas que bendición. Entonces, aquí está la historia de Job, ¿verdad? Le nacieron 7 hijos, dice el versículo 2, iban sus hijos al banquete. A mí me gusta mucho el versículo número 5 que ustedes ven en pantalla. O sea, le puse una letra chica, disculpen si de pronto le estoy complicando esta hora o por la pantalla, no sé si ustedes lo pueden leer, pero ahí dice en el versículo 5 que habiendo pasado los turnos del convite o de la fiesta, del jolgorio, del momento, enviaba a Job a llamar a sus hijos y hacía una santificación de sus hijos. Y esta es la responsabilidad que debemos hacer nosotros. Ahora, esto no significa que cada vez que nuestros hijos, si están descarriados, van a una fiesta, nosotros estamos como santificando la fiesta, ¿no? No es por ese lado, pero sí reconocer lo que dice aquí. Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Porque cuando se relaja el ánimo, cuando se sube de tono algunas conversaciones, cuando se secularizan algunas temáticas, ¿verdad? Cuando discrepamos en algunas ideas, también a veces ofendemos, a veces decimos cosas que no se tenían que haber dicho, comenzamos a jugar con lo sagrado. ¿Se acuerdan que a veces eso puede suceder, no? Llegan las bromas y se puede blasfemar el nombre de Dios. Y Job, como buen padre espiritual, un hombre espiritual, él oraba por sus hijos. Y él decía, Señor, no sé qué estarán haciendo mis hijos con el celular. Mi hija está encerrada, no sé, 40 minutos con el WhatsApp en su habitación, no quiere salir. ¿Qué estará escribiendo? ¿A quién le estará escribiendo? ¿De qué estará hablando? Las series que ven mis familias, mis hijos, perdón. Eh, eh, ¿Cómo saber si en el Instagram está mirando algo indebido? Y Job sabía que algo él tenía que hacer. ¿Por qué? Porque en medio del conflicto, él reconocía que existe el bien y el mal. Y así como existe un Dios de bendición que usa las noticias, las redes sociales para ayudarnos a alimentarnos y tal vez desarrollar una fe, tristemente existe lo otro, ¿no? Redes sociales que hacen daño y que dificultan el bienestar
y el desarrollo, y que tristemente el enemigo está usando para hacer que nuestros hijos se separen. Entonces, es un buen ejemplo que nosotros deberíamos considerar. Y ya para ir cerrando, una segunda y última parte de este mensaje es ¿cuál es la mayor necesidad? Y aquí dice algo importante. No consiste la mayor necesidad tanto en tener un padre y una madre que lo amen a él, sino tener un padre y una madre que se amen entre sí. Aquí habla acerca de cuál es la estructura base. Recuerden, si Dios no cuida el hogar, bienaventurados los padres que están con la bendición del cielo, porque si tanto Job como la esposa no se hubieran puesto de acuerdo, yo creo que se pusieron de acuerdo en el camino. Por eso en el capítulo 41, cuando Job hace un arrepentimiento de su vida, y en el capítulo 42, cuando muestran los resultados, la escritura dice, a ver, vamos a buscar aquí, Job capítulo 42, rápidamente, el tiempo se nos va rápido y tengo bastante material, pero voy a tratar de ser escueto. En el capítulo 42, Job dice, yo reconozco, versículo número 2, Job 42, 2, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. De oídas, versículo 5, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y luego dice que Dios restauró a los hijos de Job. Esa es una linda promesa para los que somos padres acá. Y dice el versículo número 13, también tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y aquí dicen que fueron las hijas más hermosas que hubo en todo el territorio oriental. Ahora, llegó un momento en donde Job y la esposa, no le sabemos el nombre, se pusieron de acuerdo. Y en ese ponerse de acuerdo, Dios bendijo a Job, restauró el hogar y permitió que ese hogar pudiera tener la sanidad necesaria. Es decir, Dios permitió que hubiese una armonía y esa mayor necesidad vino como resultado de que Dios también bendijo. Dios perdonó a los amigos por la oración de Job. Dios sacó a Satanás de ese hogar. En realidad, Satanás quiso seguir intentando dañar a Job, pero ya Dios le impidió esto porque el Señor bendijo a Job, hizo que la esposa se restaurara y un hogar fue restaurado con hijos para la gloria suya. Entonces, familia, cuando un padre se pone firme los pantalones y dice, yo quiero ser un cristiano, miren ustedes el grado de influencia. El 93% en una encuesta que se hizo menciona que la alta probabilidad de 1 a 100 es casi del 100% de que los hijos se mantengan en la familia. Perdón, aquí me pasé un poquito. Miren ustedes, cuando es solo la mamita, ojo con esto, el que batalla es un 17%, y cuando los papitos no están metidos en la fe y solamente el hijo trata de ser el único cristiano. Yo fui el primer adventista en mi casa. Puedo decir que yo estuve en este grupo. Las probabilidades son menos. Entonces, noten ustedes el alto grado. Y este tema del altar del culto familiar, solamente voy a mencionar un par de ideas porque yo lo voy a desarrollar en otra jornada. La importancia del culto familiar, la importancia de que se restauren altares. Pero solamente decir que en la Biblia claramente enseña que era una práctica que los israelitas habían recibido de Dios. La práctica en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9 menciona que Dios le indicó a través de Moisés al pueblo de Israel que ellos debían amar al Señor su Dios con todo el corazón y debían compartirlo. Si ustedes leen esa cita, dice, se la repetirás a tus hijos. Esta es la llamada Shema. Y la Shema o Shema es oye. La palabra Shema significa oye, oye Israel. Oye que el Señor es uno, que debes amarlo. Y esto hay que repetírselo a los hijos. ¿En qué lugar? ¿Se acuerdan? Estando en la calle,
al acostarte, cuando te levantes. Oye, recuerda eso, porque esto es parte de la estructura que lo vamos a desarrollar. A ver, una última cita, familia, porque ya se nos está yendo el tiempo. Patriarcas y Profetas dice en la página 350, hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus obligaciones y disminuir su santidad. ¿Qué hizo el enemigo? Corromper. ¿Cómo se corrompe algo? ¿Verdad? Ayer con mi esposa yo estaba lavando allí un poquito la loza y tuvimos que botar algo que habíamos guardado, pero tal vez metimos una cuchara que había sido usada, ¿verdad? Y la saliva pudo haber hecho corrupto, ¿no? Haber dañado algo, un producto que no queríamos que se dañara. Entonces, la corrupción es a veces hasta involuntaria, pero termina haciendo daño. Y el diablo está haciendo premeditados esfuerzos por corromper algo tan importante como el matrimonio. Nosotros estábamos con mi hija mayor y mi esposa viendo algo y salían dos personas homosexuales. Entonces, el enemigo quiere algo tan lindo, de pronto una historia, un artículo, y de repente sale temas como el aborto, la identidad de género, la homosexualidad, y se termina a veces corrompiendo lo sagrado por aspectos que no son, que Dios no quiso que sucediera. Y obviamente disminuye la santidad. Y finalmente dice, no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el hombre y abrir la puerta a la desgracia y al vicio. No hay forma más segura. El enemigo es astuto. El conflicto de los siglos dice que el enemigo usa dos armas que el diablo nunca va a usar. Y obviamente la astucia, el engaño, en realidad no dice astucia, dice la lisonja y el engaño. Pero lisonjear es ser astuto, es pillo. Acá en Chile dicen, eres pillo, ¿no? Y ser pillín, ser pillo es cuando tú estás pensando, maquinando, cómo le sacas la vuelta para evadir una responsabilidad y lograr el mismo objetivo, ¿cierto? Es como aquí en Chile, es un país de muchos dichos, a ley hecha, trampa hecha. No sé si habían escuchado esa frase, ¿no? O sea, la ley dice esto, pero como eso no está bien claro, yo voy a usar la letra chica de la ley para violar esa ley. Y el diablo es pillo en ese sentido. Él sabe cómo sacar la vuelta y hacer daño y hacer uso de esta información. Entonces, familia, que el Señor les bendiga. Yo agradezco esta posibilidad de tiempo. Mañana vamos a continuar desarrollando otra temática más que tiene que ver con relación a familias, ¿no? Que luchamos por querer estar a la altura del llamado que Dios nos ha hecho. Solamente termino diciendo algo. El Evangelio a todos nos encontró en condiciones diferentes. ¿Ok? En primer lugar, ¿cómo te encontró el Evangelio? En condiciones diferentes. Y segundo, no siempre nosotros estamos al ideal que Dios hubiese querido que estuviéramos, pero es ahí donde Dios interviene. Recuerden la promesa que mencioné ayer del segundo mandamiento de Éxodo 20, donde dice que Dios transforma y cambia. Dios corta a veces procesos. Entonces, no hay que sentirse fracasado o complejo en decir, bueno, Señor, mira en qué condición me encontró el Evangelio. Mira, me hubiera encantado haberte conocido antes de ser mamá o padre, para que mi hijo hubiese sido levantado en una cuna adventista. Bueno, esa fue tu realidad. Ahora nos toca, al igual que Job, luchar con Dios y tratar de establecer otros criterios. Señor, me hubiera gustado haberte conocido cuando mi marido hubiese sido cristiano. Bueno, hay cosas que no se pueden remediar. Lo importante, como dicen por ahí, no es llorar sobre la leche derramada, sino trabajar basado en la realidad que tenemos y orar porque Dios puede restaurar. Dios trabaja sobre líneas torcidas, es decir, Dios puede escribir sobre aquello que
no es fácil, pero es nuestra realidad. Y Dios quiere bendecir nuestro hogar. Y Dios quiere bendecir la familia que tenemos. Dios quiere bendecir la estructura en la que nos encontramos. Y Él quiere hacerlo para su gloria, porque Él nos ama y Él quiere que seamos una familia bienaventurada. Que el Señor les bendiga. Mañana continuamos en estas madrugadas. Mañana vamos a estar desde la Universidad Adventista, así que si la internet o las condiciones son diferentes, yo espero poder igual conectarme, aunque sea desde el teléfono, porque la universidad queda un poco en una zona más rural de aquí en Chile, e igual vamos a estar, Dios mediante, unidos en oración. Que el Señor sea con ustedes, querida familia. En el nombre de Jehová es mi deseo y mi oración para ustedes. Amén. Amén. Gracias Amén, por avisar, amén. pastor. Vamos a elevar más oraciones para que esa conexión sea directo del cielo. Canto tema, pastor, y culminamos con Amén. su oración. Pastor, tengo una pregunta. Pastor David. Nuestro hogar hoy será un refugio donde el sol brillará. Con ternura y comprensión, alegría, fe y amor, la presencia de Dios reinará. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Nuestro hogar hoy será un lugar donde se pueda descansar. No habrá superioridad, unido siempre estará. Nuestro hogar será un célico lugar. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Ya decidimos darle todo a nuestro Dios. Nuestra esperanza es Jehová, Dios de Jacob. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Denis, por favor, suspendemos. Pastor, ¿puedo orar? Y posteriormente la hermana le pido perdón. Esto está como en piloto automático. El pastor ora y puede responder su pregunta. Gracias, pastor. Vamos a orar.
Querido Padre, gracias por esta posibilidad que nos das de madrugar para encontrarnos contigo. Qué lindo hábito, un hábito que merece todas las bendiciones para esta manada pequeña. Gracias porque nuestra mayordomía nos hace levantarnos y reconocerte en primer lugar. Y en este altar dejamos a nuestros amados. Si alguien es soltero, su responsabilidad de oración es por sus padres que estén vivos, por sus hermanos. Si no tuviera ni siquiera familia, es por parientes cercanos. Pero siempre vamos a tener una familia por la cual orar. Los casados por su cónyuge, los padres por sus hijos, los hijos por sus padres, los hermanos a sus otros hermanos de sangre. Y todos pedimos la santidad de un corazón que pueda, si ha blasfemado, si ha pecado, pueda tener una restauración. El Evangelio a todos nos ha encontrado en condiciones diferentes. Y muchas de ellas, Señor, en las condiciones en las que nunca quisiste que estuviéramos. Es decir, nos comprometimos fidelidad hasta el final, pero tal vez alguien puede estar dudando de esa fidelidad, de ese compromiso, o puede estar cediendo a la fe porque tiene otros temores o tiene otras crisis. Y es ahí, Señor, donde unidos oramos por ellos. Oraremos por eso hasta el último día del aliento de vida, porque ese es el llamado que tú nos has dado, para que nuestras familias estén unidas y fieles hasta el fin. Gracias, mi Padre Celestial, por este privilegio en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.